Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro, delante de Jesús, invoca un mérito. En realidad hay que considerarlo como tal. Fíjese que Pedro dice: Señor, y no era fácil hacerlo, y cualquiera de nosotros lo puede comprobar ahora, se imita la actitud de Pedro y los apóstoles. Nosotros, en plural habla el apóstol: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muy meritorio lo de Pedro. Esto muestra que hay evidentemente una fe, pero una fe cierta, y una fe que se demostró después en el curso de toda la vida apostólica de los apóstoles, ¿no es cierto? Y la respuesta de Jesús, ¿qué resulta para Pedro y aquellos que lo escuchan? Y cualquiera, dice el Señor, que haya dejado todo, y fíjense que se refiere a los afectos más íntimos nuestro Señor, porque cuando usted habla de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus bienes más queridos, su casa, su tierra, todo lo que tiene que ver con lo que usted estima que es su vida. Y en realidad cuando hablamos de la vida que conocemos antes que venga el Señor a descubrir en nosotros la verdadera vida, la feliz, la definitiva, la eterna, bueno, este trámite existencial en el cual estamos en medio de este mundo, en este espacio-tiempo, consideramos que es nuestra vida. Lo es también, sí, en un sentido, claro está. Es un espacio en el cual tenemos que precisamente desarrollar todas aquellas cosas que nos va a dar el Señor, el único que lo puede hacer, que quiere y puede lo mejor, y lo que quiere y puede es la vida verdadera, la eterna, en nosotros. Bueno, pero hasta que esto no ocurra, hasta que no viene el Señor, hasta que no hagamos como Pedro, dejarlo todo lo anterior, en el sentido de ponerlo en un segundo plano, que no haya una oposición entre, por ejemplo, pondríamos un ejemplo al pasar, la relación con nuestros padres o con nuestros hermanos, que generen un conflicto en la relación con el Señor a través de la fe. Tenemos que optar siempre, libremente, y libremente tenemos que optar por la verdad, y la verdad es la que nos trae el Señor. Es la verdad absoluta, definitiva, y es para siempre. Y eso es la estructura de la vida que el Señor propone y para la cual nos eligió desde el principio, antes de que viniésemos a estar en este mundo de la manera en que estamos. Como diría San Pablo, el que me eligió, San Pablo se aplica a sí propio la condición de apóstol, porque verdaderamente lo era, ¿no es cierto? El que me eligió antes que estuviera en el seno, en el vientre de mi madre. En ese principio en el cual el Señor nos elige, nos convoca, nos justifica por la fe, si en nosotros la fe que mostramos en aquel que nos convoca es verdaderamente cierta y creíble, para santificarnos y glorificarnos, para llevarnos a la vida permanente.
Pero muchas veces tenemos que dejar esas cosas. En el caso de los apóstoles lo dejaron todo. Y en el caso de aquellos que se consagran de una manera total al Señor, también lo dejan todo. No dejan de amar, muy por el contrario. No dejan de tener en cuenta a su padre, a su madre, a todos sus familiares, a todas las cosas en las cuales probablemente se haya criado, formado y que le han hecho bien, porque los padres habitualmente hacen lo mejor que pueden a sus hijos, sin dejar de reconocer eso. Pero ahora viene una propuesta superior. Ahora viene por parte del Señor de la vida, que nos trae la vida a nosotros y a través de nosotros a muchas personas. Y tenemos que optar. Y ahí verdaderamente si en nosotros está esa vocación que el Señor descubre, Él lo descubre, porque Él nos ve, y nos ve de otra manera. Nos ve qué somos, cómo somos y para qué somos, para qué estamos. Y estamos para aquello que el Señor nos elige. Pongamos este ejemplo, Pedro. Pedro, ¿qué estaba? ¿Para qué estaba en este mundo? ¿Para ser un buen pescador? ¿Para ser un hombre trabajador como verdaderamente lo era? ¿Un hombre sano, un hombre honesto, un hombre...? Sí, lo era evidentemente, pero estaba para algo más, Pedro. Pedro estaba para una misión absolutamente superior. Y eso lo sabe Dios en Cristo Jesús y lo elige para tal condición y para tal comisión. Por eso es que cuando lo convoca, Pedro inmediatamente lo sigue. Recuerde las palabras del Señor cuando lo ve a Pedro y al hermano Andrés en el mar, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Sígueme. Una sola palabra, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y lo siguió hasta la muerte. Murió mártir Pedro también. Pero proclamando la fe en el Señor, la fe en la vida y haciendo mucho fruto para la vida. No solamente hablando, sino obrando. Y obrando de manera tal que el fruto que hizo Pedro, fruto para el Señor, fue un fruto abundante que da testimonio de que la conducta petrina fue aquella que el Señor requería de él y que el Señor requería de él porque había visto en él la condición para realizar tal función. Y en función de la vida, en función de la Iglesia, proclamando el nombre del autor de la vida y remitiendo al autor de la vida que no teníamos y que trajo este Jesús que viene a nosotros para quitarnos de la muerte en que estamos a la vida superior a la cual nos conduce y nos lleva con la alegría y el entusiasmo a partir de la fe que despierta en nosotros. Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dice Jesús? Cualquiera que deje, y ahí está lo que acabamos de ver justamente, padre, madre, hermanos, bienes, tierra, etc., por ser mi discípulo, por seguirme, tendrá mucho más, a razón de 100 por 1 lo que conquistará. Uno dirá, en materia de padres, hermanos, sí, en el sentido espiritual, desde ya que sí. Y para eso nos convoca el Señor, para ese tipo de tareas. Y ahí vendrá la felicidad suprema, y ahí vendrá la plenitud en la eternidad, no en un espacio de tiempo que habitualmente sabemos lo que es y cómo es y lo que dura, y lamentablemente cómo después se pierde. Así que, hermanos, la decisión nuestra, la decisión cristiana, seguir al Señor, por sobre todas las cosas seguir al Señor, y hacerlo con humildad, y hacerlo realmente creyendo en la palabra del Señor, creyendo en el Evangelio, conscientemente, desde un punto de vista espiritual superior, desde el punto de vista de la vida, verdaderamente de la vida, seguir al Señor de la vida. Y tendremos mucho más. Tendremos la mayor riqueza, hermanos, tendremos la vida. Y en esa vida permanente, tendremos todo aquello que habitualmente llamamos nuestra parentela. Sí,
tendremos hermanos en la fe, unidos en el amor y con un amor eterno, persistente, un amor que es para siempre, no un amor que es por un ratito. Y en esa unidad en el amor con Dios y con todos aquellos que son de Dios, encontraremos la felicidad plenísima en la consumación de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que tener siempre presente que al Señor hay que responderle con generosidad y que Él nos advierte, habrá persecuciones. Y eso también hay que tomarlo en cuenta para no asustarse cuando éstas se presenten. Y también al mismo tiempo para saber que si hay persecución, realmente estamos haciendo lo que el Señor dice. Y muchas, sí, claro, dice el Señor, efectivamente, Patricia, tendrá mucho más con persecuciones muchas veces, sí. Y aconteció eso con los apóstoles y con infinidad de cristianos a través de los siglos. Persecuciones. Las persecuciones son en el tiempo, pero en la eternidad no hay persecución ninguna. En la eternidad hay felicidad plenísima. Sí, tendremos que soportarlo y sabemos también, el Señor también nos advierte en ese respecto. A Él lo negaron, nos van a negar a nosotros también. Pero a Él lo siguieron, también nos van a seguir a nosotros en el sentido no de ser discípulos nuestros, porque no lo son, sino de discípulos del Señor, porque para eso estamos, para hacer un fruto y un fruto para la vida. Y el fruto para la vida es el discípulo del Señor de la vida. Ahí estará la felicidad, la gratificación plenísima. En Dios, siempre está en Dios, hermanos. No lo busque por otro lado porque no está. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu, Señor, tu espíritu de vida, de humildad, tu espíritu de servicio y amor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.